Cordial saludo, mi nombre es Wilmer Alexander Barón. A continuación voy a sustentar el paso 3 de diseño de soluciones de la materia computación gráfica. Entonces, en el ejercicio nos daban cuatro ejercicios que debíamos hacer. El primero era el dibujo de una brujita. Entonces, ¿cómo lo desarrollé yo? Pues hice toda la estructura para poder, digamos, que empezar a importar eh, estas herramientas para hacer los trazados como el polígono, líneas, el color. Entonces podemos ver donde se instanció el objeto gráficas 2D y sobre ese pues llamamos, instanciamos los métodos que nos permiten hacer este tipo de gráficos. Para el desarrollo entonces utilicé por ejemplo este método que se llama fill polygon, entonces el cual nos pide que le metamos un arreglo con cada uno de los puntos que debe llevar en las coordenadas X y Y. Entonces yo acá muestro cómo le coloco y le digo que cuántos puntos son. Entonces acá está la coordenada en X, las coordenadas en Y y la cantidad de puntos. Entonces para hacer la cara entonces utilizamos ese tipo de polígonos y pues lo fui creando por fases. Por ejemplo, mira, acá está la cara, son los ojos, y así sucesivamente dependiendo de los niveles de capas donde se necesite. El color, pues el color simplemente también instanciamos sobre el mismo objeto, el método setColor, y sobre ese pues instanciamos el método color punto, el tipo de color que queríamos incluirle al archivo. Para todos se hizo de la misma manera, entonces ahí podemos ver que se utilizaron en la gran mayoría de las partes polígonos para el desarrollo. La única parte donde utilicé un círculo creo que fue en la boca, por acá está, son brazos, mano izquierda, pierna derecha, cuerpo. Listo. Bueno, ahorita entonces vamos a ver cómo quedó la figura. Listo. Ahí podemos ver cómo quedó la figura de la brujita. Entonces aquí vemos que yo utilicé los polígonos para hacer la luna, para hacer la cara, para hacer el cuerpo se utilizó. Cada una de estas partes es un polígono. Pues como tal, pues acá yo lo que hice fue crear un círculo y encima le coloqué un polígono. Y lo mismo los zapatos pues fueron solamente polígonos como tal que se hicieron. Ahora vamos con el dibujo de la abeja. Entonces el dibujo de la abeja, digamos que utilicé pues la misma estructura para poder crear el panel, la dimensión del tamaño de la página y crear el método de Paint para graficar. Entonces, para este sí fue un poquito más complejo, pues porque digamos que la única manera que yo encontré para el caso de las alas de poderlas colocar fue a través de un polígono, pues no, el ejercicio como tal, el dibujo de las alas pues no era una estructura recta, digamos que tenía diferentes formas. Entonces lo que yo hice fue crearlo a través de polígonos. No quedó perfecto, pero pues digamos que pues fue la manera que más pude yo trabajar. Entonces para poderlo desarrollar lo que yo hice fue que pues importé la imagen la agregué en un archivo de Paint, en un programa Paint, y acá en Paint pues le habilité las reglas y la cuadrícula. Entonces acá pues yo podía por ejemplo marcar los puntos. Digamos fue la manera más sencilla que yo pude realizarlo. Entonces marcar puntos que de tal manera que me unieran. Entonces esos puntos pues yo con esta regla de acá podía calcular los puntos en Y y los puntos en X, y entonces acá así, y pues haciendo cosa por cosa, primero los ojos, luego el cuerpo y así sucesivamente,
pues se logró estructurar. Ya para este ejercicio, pues teniendo en cuenta el nivel de coordenadas que podía llegar a tener un polígono, lo que yo hice fue llamar dos variables de tipo entero, las cuales las coloqué como x y y pues para que no tuviese yo que calcular el punto exacto, entonces simplemente lo que yo hacía era tomar acá el dibujo y por ejemplo si yo necesitaba crear el cuerpo, entonces yo llegaba y tomaba todo el cuerpo acá y lo llevaba acá. Entonces acá, entonces yo ya tenía el cuerpo, entonces yo ya sabía que simplemente lo que podía hacer, lo cortamos más que así. Entonces yo llegaba y calculaba entonces las medidas. Entonces yo ya sabía que tenía esto de alto, esto de ancho, y entonces una vez ya conociendo eso, pues lo que yo hacía era que creaba el dibujo y después de que creaba el dibujo, entonces lo que hacía era sumarle la coordenada en x y y. ¿Para qué lo hacía? Para que yo simplemente colocara acá 100 de alto, 100, 120 de ancho y así sucesivamente. Y yo con estas coordenadas, simplemente subiendo las coordenadas, podía moverlo a la izquierda o a la derecha. Por ejemplo, vamos a mirar acá. Entonces ahí vemos el dibujo. Entonces como tal como quedó. Entonces por ejemplo si yo quisiera mover por completo la capa este es el cuerpo. Entonces digamos que vamos a colocarla, a quitarla de ahí y vamos a moverla 200 píxeles hacia la derecha. Entonces yo acá le he colocado 200 píxeles. Y ahí vemos que se movió solo la capa del cuerpo hacia la derecha. Entonces como está toda ya estructurada, entonces yo simplemente lo que hacía era pues acomodarla donde la necesitaba. Y así lo hice por cada una de las capas. Cada una de las capas con los ojos, el arco y pues dependiendo de la organización donde llevara, pues ahí ya lo iba haciendo. En este caso pues ya se utilizaron los óvalos donde se colocaban las coordenadas x y para este se colocaba era el alto y el ancho. Entonces por eso tomaba acá el ejemplo del dibujo. Entonces yo llegaba acá, tomaba la medida alto y ancho y pues ya simplemente era saber digamos que las coordenadas. Ya simplemente era averiguar las coordenadas y pues digamos que queda mucho más sencillo de ubicar el dibujo. Entonces acá podemos ver, para eso se utilizaron la mayor parte fueron círculos y para algunos casos se utilizaron los polígonos. Para el caso de el dibujo del panda, entonces en este sí no se utilizaron nada de círculos, se utilizaron los polígonos y al igual que el anterior utilicé pues la misma opción de crear una auxiliar en x y pues calculando pues cada una de las partes a través del Paint. Colocaba acá la imagen del panda y entonces calculaba cada una de las imágenes, como por ejemplo la cara. Entonces ahí yo llego y pego la cara, entonces ya yo sé que este es un punto, este es otro punto, entonces acá podía contar cuántos píxeles hay de acá y así sucesivamente y hacer fase por fase, las orejas, la cara, estas partes que es como una parte del cachete, los ojos, la boca y así sucesivamente. Entonces acá vamos a ver cómo nos quedó con la estructura. Entonces ahí vemos la cara, entonces es una capa en la oreja o en la otra oreja, cachete y así sucesivamente. Entonces fue que pude estructurarle
el de la cara. Y por último el de gorilas, que el de gorilas, pues según como dice la guía, que es acoplar la imagen. Entonces, como lo entendí yo, es que debíamos traer la imagen y acoplarla al gráfico. Entonces, acá yo utilicé este método para poder acoplar la imagen al plano, y acá podemos ver en ejecución ya la imagen acoplada en el plano de dibujo. Entonces ahí vemos la imagen. Y con esto finalizo. Muchas gracias.